Dios habla hoy. Tema 8, enero 4. El Señor te dice hoy en su palabra: amas a todos los seres y no odias nada de lo que hiciste, porque si odiaras algo, no lo hubieras dispuesto. ¿Cómo podría permanecer algo si tú no lo quisieras? ¿Cómo podría conservarse algo que tú no llamaras? Es del libro de la sabiduría, capítulo 11, versículo 24-25. La prueba de que Dios te ama es que hiciste. Si no te amara, no existiría. Solo quédate con eso. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si Dios te dejara de amar por un segundo? Basta una milésima de segundo que Dios dejara de pensar en ti o dejara de amarte para que dejaras de existir. Existe porque estás en el eterno y amoroso pensamiento de Dios las 24 horas del día, los 365 días del año. Eres la delicia de Dios las 24 horas del día. No hay una sola milésima de segundo que dejes de ser. Por eso ponte en la presencia de Dios, en su infinito y eterno y sediento amor. Deja que su amor sediento, tierno y misericordioso te llene. Si puedes, siéntate. Recuesta tu espalda, pone tus manos sobre tus piernas, respira despacito, profundo y más profundo. Inhala por nariz lo más profundo que pueda y despacito. Que te tome unos 4 o 5 segundos. Retiene el aire 4 o 5 segundos. Exhala por la boca otros 5 o 6 segundos y deja sin respirar otros 4 segundos. Repite el ciclo varias veces. Llena los pulmones, inhala. Invita al Espíritu Santo de Dios con sus frutos de paz, alegría y amor a entrar en tu corazón. Cuando exhala, echa fuera todo lo que no es de Dios. Suelta tu dolor, resentimiento, pecado, culpa, ansiedad, tristeza, etc. Y respirando despacio, escucha la palabra de Dios para ti. Al día siguiente ve a Jesús venir hacia él y Juan dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba ahí de nuevo Juan y 2 de sus discípulos, y fijándose en Jesús que pasaba, dijo: el Cordero de Dios. Comentaba Cornelio a Lapide en el año 1637, y viendo a Jesús mientras caminaba, etcétera, como si dijera: he aquí a Cristo como un cordero sin mancha, destinado a ser víctima, para que sea ofrecido a Dios en la cruz por los pecados de todo el mundo. Cuando Juan habló así, fue como dijera a sus discípulos: ¿por qué me seguí? Seguí al que es el Cordero de Dios, rescate del mundo. Obsérvese aquí la prudencia y modestia de Juan. No obliga ni insta a sus discípulos a seguir a Cristo, sino que solo se les señala para que pueda perseguir con más ardor un bien tan grande cuando lo descubrieran ellos mismos. Como un hombre que cuando una joya se vende por un precio pequeño, señala a los mercaderes cuán grande es su valor y hace que su propia voluntad anhele comprarla. Hasta aquí comenta Cornelio a Lapide. Esta frase: este es el Cordero de Dios, de gran importancia mesiánica, nos hace preguntarnos: ¿qué significa aquí? ¿Por qué se llama aquí a Cristo el Cordero de Dios? ¿Y qué sentido tiene quita el pecado del mundo? ¿Por su inocencia, por su sacrificio? ¿De qué forma? Pero en primer lugar, conviene precisar: el verbo usado aquí, por quitar, significa estrictamente quitar o hacer desaparecer, y no precisamente llevar, lo que en absoluto también puede significar este verbo en griego. Las razones que llevan a esto son las siguientes. El sentido de quitar es el sentido ordinario de que este verbo en San Juan, pero la razón más decisiva de este paralelo conceptual con la primera epístola, la primera carta de San Juan. Sabéis que Cristo aparece
apareció para quitar los pecados. Esto tiene varios significados que nos pueden decirnos algo a nosotros. El Bautista quería referir así a Cristo como el Cordero Pascual. Aunque al principio el Cordero Pascual no tenía un significado de quitar pecado, más tarde, en el uso popular, vino a considerarse con un valor expiatorio, o sea, de quitar los pecados. También llevaría a esto el uso que en el Apocalipsis se hace de Cristo como el Cordero y sacrificado o degollado. Por ejemplo, la palabra en el Apocalipsis dice: vi en medio del trono y de los cuatro vivientes y en medio del anciano un cordero que estaba de pie, como degollado. Jesús es el Cordero de Dios que en la Pascua se ofrece al Padre para que con su sangre se marque los dinteles de la puerta y el ángel exterminador no pase. Es el Cordero que hace que pasemos de la muerte a la vida. También se refería al siervo de Yahvé de Isaías, que va a la muerte como un cordero llevado al matadero, que llevó sobre él los pecados de los hombres, así como dice su palabra en el profeta Isaías. Todos nosotros andábamos errantes como ovejas, siguiendo cada uno su camino, y Yahvé cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado, mas él se sometió, no abrió la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja muda ante los trasquiladores. Es de Isaías 53, 6, 7. Él tomó nuestro lugar, él derramó su sangre y no se quejó. Mudo llevó nuestro pecado. La tercera interpretación es que querría indicarse la inocencia de Cristo. El cordero como símbolo de inocencia es usado en este ambiente, considerando que habéis sido rescatados de vuestro vano vivir según la tradición de vuestros padres, no con plata y oro corruptible, sino con la sangre preciosa de Cristo, como cordero sin defecto ni mancha. De la primera de Pedro 1, 18, 19. Además, se pone esto en función de la primera epístola o carta de San Juan, donde se dice: sabéis que apareció para destruir el pecado y que en él no hay pecado. De la primera carta de San Juan 3:5. El inocente, como un cordero, compra con su sangre preciosa nuestras almas y nos libera del pecado y de las consecuencias del pecado. O por último, la interpretación, que además pueden ser las cuatro al mismo tiempo, es que el Cordero de Dios provenía de una mala traducción del original aramaico que fue escrito el Evangelio. El Bautista habría designado a Cristo siguiendo a Isaías como siervo de Dios, pero en arameo la palabra usada para expresar siervo sería Talía Layá, que es lo mismo, puede significar siervo de Dios como Cordero de Dios, partiendo de la base de que cada día tiene más partidarios de que el Evangelio de San Juan haya sido escrito parcialmente en arameo, el original, y el traductor griego habría traducido la palabra Tayá por cordero en lugar de siervo, pero en arameo podrían ser, quiere decir las dos cosas. Y ahora dice Yahvé, el que desde el seno materno me formó para siervo suyo, para devolverle a Jacob, para consagrarle a Israel, pues soy honrado a los ojos de Yahvé y mi Dios es mi fuerza. Entonces, él es el siervo de Yahvé, fiel, justo, elegido por Dios para la misión de salvarnos y darnos un ejemplo de entrega hasta el final por amor. Ahora, teniendo estos puntos en mente, cierra los ojos, sigue respirando hondo y soltando el aire por la boca. Cuando estás tranquilo, imagínate que estás en el Jordán con Juan Bautista. Imagínate toda la escena, mira alrededor del lugar, del río, la gente. Tú eres uno de los discípulos de Juan. Tú admiras a Juan y ves cómo vive austeramente.
y ve que vive lo que predica. Es un ejemplo para seguir. Ahora ves a Jesús que se acerca, la cara, el manto, y puedes darte cuenta de que hay algo muy especial en él, aunque no puedes descifrar qué es. Cuando Juan lo ve, Juan cambia su rostro, lo suaviza. Te das cuenta que hasta la voz de Juan cambia cuando habla de Jesús. Y escuchas a Juan que dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, recordando lo dicho anteriormente, entiende lo que Juan está diciendo. Este hombre es el Cordero elegido de Dios, el Mesías, el que debía de venir, el siervo de el elegido por el Señor, que en su inocencia, por ser justo, sin pecado, va a reparar el pacto, liberándonos de las consecuencias de haber roto por el pecado la alianza que Dios había hecho con su pueblo. Él es el Cordero Pascual que con su sangre va a ser sellado tus labios. Así el ángel exterminador pueda pasar de largo y no castigue tu pecado. Mira, mientras va caminando, y déjate llenar por el deseo de amar a esa persona que es el Cordero de Dios que quita el pecado. El deseo de seguir a Jesús como Cordero sin mancha, que con su preciosa sangre compra tu alma. Y te libera del reino de las tinieblas para llevarte al reino de su luz y amor. Quédate con Él y empieza a seguirlo como lo hicieron los dos discípulos. Síguelo, ámalo. Piensa en este momento qué significa seguirlo y amarlo.